Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las redes sociales. Quien les habla, su hermano Freddy Angulo, del Ministerio Casa del Noble, Ministerio de Predicación y Enseñanza. Pues bien, entremos en materia. Mientras me tomaba un cafecito acá en mi casa, Osorno, Chile, y mientras desarrollaba, estudiaba algunos temas con respecto a la Biblia y otros, etcétera, he decidido desarrollar el tercer video con respecto a una serie de videos en el cual he venido haciendo un tratamiento escueto, sencillo, del tópico de la santificación, tema de suma importancia bíblica. Ahora, estas son cápsulas en las cuales no pretendo agotar el tema. Para aquello necesitaría un desarrollo más extenso y profundo para así cumplir el objetivo de exhaustividad. No obstante, estas cápsulas tienen como propósito dar una degustación para que usted se meta en estos temas y profundice. En otras palabras, estas cápsulas tienen como objetivo solamente mostrar el armario del mundo de Narnia. Uso esta ilustración analógica. Es usted quien tiene que entrar en el armario y profundizar. Ahora, aún más importante si usted es un predicador, en el cual usted es responsable de exponer el texto y sin torcer el texto. Pues bien, en pro de esta empresa recordemos algunas cosas. Decíamos que cuando una persona estudia la Biblia de manera seria, de manera exegética, de manera inductiva, y no da rienda suelta a sus emociones, sino que quiere honrar el texto bíblico y aplica un método de interpretación responsable, conservador. En este caso, el método gramático histórico de interpretación. Nota a pie de página, método que honra la doctrina de la inspiración plenaria, verbal y autógrafa. Pues bien, estimados, uno, al recorrer la Biblia, llega a la conclusión de que, con respecto al tema de la santificación, esta manifiesta al menos 4 dimensiones, que la teología sistemática en particular, ha venido a llamar de la siguiente manera. Número 1, santificación preparatoria, de la cual nos hicimos cargo en el primer video. Les remito para repasar a ese video. En el segundo video hablamos de la santificación posicional. También les remito a ese video para que repasen. En el presente video nos haremos cargo de la pregunta pedagógica que dice ¿qué es la santificación progresiva o experimental? Y en el video número 4, que viene Dios mediante, nos haremos cargo de la pregunta que dice ¿qué es la santificación final o definitiva? Pues bien, a ver, ¿qué es la santificación progresiva? Habría mucho que hablar al respecto, pero desde el punto de vista sustancial, desde el punto de vista sine qua non, quiero que entendamos lo siguiente. Cuando una persona por la gracia gratuita de Dios se le regala la fe salvadora y éste pone su fe en Cristo y en el Evangelio y Dios lo declara justo, lo salva, lo declara libre de la penalidad del pecado, es decir, es declarado justo ante Dios, es visto como perfecto, esto puede ser usado o entendido intercambiablemente como la santidad posicional. Por el hecho de estar en Cristo somos vistos por Dios perfecto, una obra completa, definitiva, etc. Pues bien, no obstante, este creyente que es visto perfecto en Cristo tiene que vivir el día a día. Es decir, desde aquí hasta cuando Dios lo llame, hasta el día de la glorificación, hay un peregrinaje, hay un diario vivir que desarrollar. Tiene que desarrollarse en el aspecto personal, en el aspecto familiar, como ciudadano, como miembro de la iglesia, en el trabajo, etcétera, en el cual debe practicar experimentalmente la santidad. Entonces es aquí donde debe manifestarse la santidad progresiva o experimental de la cual nos hacemos cargo en este video. Entonces, entienda lo siguiente, la santificación progresiva se manifiesta a través de 2 procesos
que corren en carriles distintos pero juntos, dos procesos paralelos. Es decir, desde un punto de vista, el cristiano les tiene que decir no al pecado de su carne, no al pecado del mundo, no al pecado del diablo, etc. Tiene que ser librado por la gracia de Dios del poder del pecado. Es decir, la santificación progresiva es una empresa del Espíritu Santo que a través de la palabra de Dios lleva al creyente en un progreso en santidad para la gloria de Dios, para que sea transformado y conformado a la imagen de Jesucristo, basado en la santificación posicional. Es decir, esta santificación en la práctica debe buscar honrar lo que ya es cierto completamente en cuanto a la santificación posicional. Ahora, el segundo lado de este proceso, o segundo proceso, también el creyente tiene que vivir o comenzar a vivir en novedad de vida. Ahora, desde el punto de vista rígido o teórico, uno diría que esta santificación debería ir en creciendo, es decir, en crecimiento, debe ir de menor a más. De manera mecánica uno teóricamente lo ve, pero en realidad, aunque eso es deseable, en la práctica el creyente a veces va teniendo victoria, pero a veces cae, después vuelve a subir, tiene grados en el cual está practicando la santidad en alguna área de su vida, de repente cae en otra área, pero al final del día va creciendo. Eso también es crecimiento, valga la redundancia, como dice básicamente nuestro hermano Juan Pablo Martínez Menchaca. Ahora, entonces lo ideal es que vaya creciendo, pero en la práctica esto se manifiesta sube y baja, sube, baja, sube. La cuestión es que, no obstante, el cristiano va teniendo victoria y va siendo librado del poder del pecado. A ver, hay, desde el punto de vista más particular, 4 momentos de la salvación. Cuando somos justificados, somos librados de la penalidad del pecado, somos librados de la condenación eterna. Esto se entiende como la santificación posicional, de la cual tratamos en el segundo video. En cuanto a la santificación progresiva, estamos siendo librados del poder esclavizador del pecado. Y en cuanto a la glorificación, vamos a ser librados de la presencia del pecado. ¿Me está entendiendo el punto? Entonces, con respecto a la santificación progresiva, estamos siendo librados del poder del pecado. El pecado ya no debe reinar sobre nosotros, aunque pecamos. Debemos evitar que se manifieste un patrón de pecado. Ahora, la empresa de la santificación progresiva o experimental es una empresa de Dios, del Espíritu Santo, del Alfa a la Omega, en el cual el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para santificarnos experimentalmente, pero también nosotros tenemos un papel que jugar aquí. En ese sentido habría cierta sinergia, aunque nosotros sabemos que al final del día es Dios que pone el querer como el hacer. En ese sentido, toda la gloria se la debe llevar el Señor. Ahora, estimados y amigos, ese es el significado sustancial de la santificación progresiva. A la luz de esta explicación teológica, quiero invitarles a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, abro comillas, dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cierro comillas. A la luz de lo que hemos venido diciendo, se entiende este versículo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el Señor, comenzó en nosotros la buena obra. Pero comienza el peregrinaje del cristiano. Y el cristiano tiene que ir siendo perfeccionado hasta el día de Jesucristo. Ahora, quiero que entendamos algo importante con respecto a la santificación progresiva. En esta vida no vamos a encontrar la perfección absoluta. Esas son falsas posiciones con respecto a la santificación progresiva. Si bien es cierto, cada vez vamos a pecar menos, no obstante,
siempre va a haber pecado en nuestra vida. Pero en ese sentido tenemos que confesar nuestros pecados y el Señor nos perdona por los méritos de Cristo. Estimados y amigos, habría mucho más que decir con respecto a la santificación progresiva. Y en algún momento lo haré si Dios me lo permite. Pero por ahora creo que vamos por buen camino. Quiero invitarles a que veamos dos textos más en pro de esto. Hay muchos versículos bíblicos, que quede claro. Pero acompáñenme a la misma carta, a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así en el nombre de Jesús, 2, 12. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 12 y el 13 dice así, abro comillas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hasta ahí. Ocupaos en vuestra salvación. Entiéndase aquí el término salvación en el sentido de santificación progresiva, es decir, de lo que estamos hablando. Aquí estamos siendo librados del poder del pecado, no de la penalidad del pecado, porque de eso ya fuimos libres con la santificación posicional, con la justificación. Tenemos que ser salvados, pero del poder del pecado. ¿Me está siguiendo el punto? La salvación no se pierde. Hay que usar cada texto en su contexto para no crear otro texto. Debemos esgrimir la palabra de manera correcta. Mire, repito, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí entra el versículo 13 que da la razón, dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué debo ocuparme en mi salvación con temor y temblor? Razón, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, es decir, me quiero santificar. Cuando tú sientes ese deseo de quererte santificar, eso es algo que Dios ha puesto. Dios produce así el querer como el hacer, no solamente el deseo, sino también la práctica. Por su buena voluntad, cierro comillas. Estimados amigos, todas las glorias del Señor. En la santificación preparatoria, las glorias del Señor. En la santificación posicional, las glorias del Señor. En la santificación progresiva, las glorias del Señor. Y también veremos que en la santificación final o definitiva, las glorias del Señor. ¿De qué podemos vanagloriarnos? Sublime gracia del Señor, etcétera, etcétera. Sol y Deo gloria, dijeron los reformadores. ¿Qué razón tenían? ¿Qué razón tenían? Estimados, ahora, yo sé que a veces cuesta, porque todavía existe en nosotros una naturaleza caída. A veces tenemos tiempos de victoria, de repente tenemos una caída. Ahora, cuando pecamos, el Señor comienza a trabajar. Viene la tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Pero eso es glorioso porque es la empresa de Dios. Estamos siendo conformados y transformados a la imagen del Hijo, a la imagen de Jesucristo. Qué hermoso es saber que la empresa de la salvación, la santificación, etcétera, es una empresa del Señor, del Alfa a la Omega. En la Biblia hay muchos versículos bíblicos que hablan de la santidad, de la santificación. A la luz del entendimiento de estas 4 dimensiones de la santificación, debemos entender que no debemos meter todos los versículos en el mismo saco. No debemos confundir gallinas con perros, papas con manzana.
Debemos meter cada huevo en el canasto que corresponde. Debemos hacer un uso correcto del texto sagrado. Por eso es importante que estudiemos la Biblia. Ahora, cuando la Biblia exhorta y amonesta al creyente a buscar la santidad, se está refiriendo a la santificación progresiva. Estimados y amigos, yo creo que de manera sine qua non ha quedado claro lo que es la santificación progresiva. Así que les insto a buscar la santidad para honrar la verdad definitiva y absoluta de la santificación posicional. O sea, santificación posicional es que somos santificados en Cristo. Santificación progresiva, Él nos está santificando para la gloria de su nombre. Hasta aquí queda la explicación. Hasta el último video. Nos vemos. Chao, chao.